lo que era el tema de los conceptos fundamentales. Entonces, dentro de ese punto, el día de hoy la idea era volverles a pasar todas las diapositivas que hemos visto de las últimas dos clases, pero por alguna razón, pues el sistema no está permitiendo compartir la pantalla. Es más, y hace algunos momentos nos sacó a todos. Entonces, voy a avanzar en el contenido y si es factible el día miércoles, vuelvo a pasar todas las diapositivas desde la 1 hasta donde iremos, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente. Entonces, habíamos platicado acerca de lo que era el supuesto jurídico, acerca de lo que era en este caso también la consecuencia jurídica, y posteriormente hablamos acerca de lo que era en este caso la ley de causalidad, que ese punto fue el último que analizamos la clase pasada, ¿verdad? Y vimos algunos ejemplos. Entonces, vamos a tratar acerca del día de hoy de lo que es la persona. ¿Qué ocurre? Voy a hablar acerca de este punto de forma bastante simple para entenderlo. Este punto en realidad toca acerca de lo que es un tema muy importante porque es a quien se aplica el derecho. ¿A qué me refiero con ello? Cuando hablamos de la persona en el ámbito general del derecho, establecemos que hay dos tipos de personas en Guatemala. Están las personas individuales, como nosotros, todos los seres humanos, que son reconocidos como tal en este momento, y también las personas jurídicas o colectivas. Pero ¿qué sucede? Voy a hacer un poco de historia. En la historia de nuestro desarrollo como sociedad, como parte de la humanidad que hemos en este caso desarrollado, no necesariamente todos los seres humanos nos han llamado personas en toda la historia. Por ejemplo, lo que fue en este sentido los griegos, los romanos, los mayas, los egipcios, pues eso fue al fin de cuentas fue una grandes civilizaciones, pero bajo ese punto, ¿qué ocurría? Fueron grandes civilizaciones, pero que dentro de su concepción jurídica no contemplaban a sus semejantes como iguales. ¿Por qué? Porque eran sociedades esclavistas. Si ustedes en este caso pueden observar, ¿qué ocurre con un esclavo? ¿Qué es lo que acontece con este conjunto de condiciones que menospreciaban al ser humano? Al final de cuentas, un esclavo, ante los ojos de las sociedades esclavistas, no era considerado persona. O sea, ni, aunque físicamente éramos seres humanos, aunque eran similares en este caso, la connotación jurídica de la persona no le daba esa característica. En tal sentido, ¿qué connotación jurídica le daba? ¿Qué fundamentación le daba? Le daba en este caso la fundamentación de ser un objeto. Entonces, ¿qué ocurre con un objeto? Al final de cuentas, cualquier objeto que tengamos nosotros, por ejemplo, aquí enfrente de donde estamos ubicados, puede establecerse que bajo ese criterio es un objeto de apropiación. No siendo un ser humano, o sea, no siendo esa categoría de persona que le consideraba el derecho, le da la categoría de objeto. Y al ser considerado objeto, entonces es objeto de apropiación. Y el objeto de apropiación puedo donarlo, puedo venderlo, puedo matarlo, como a veces en este caso sucedía. ¿Por qué? Porque no tiene derechos ni obligaciones. Bueno, obligaciones sí tenía un montón, pues, pero al fin de cuentas eran forzadas, eran trabajos forzados. ¿Qué sucedía? Entonces, lo que entendemos es que a través de la historia, no todos los seres humanos tenían esa connotación de ser personas. Es decir, aquel ente sujeto de derechos y obligaciones, simple y sencillamente eran, ¿verdad?, objetos de apropiación. Eso, pues poco a poco fue erradicándose, fue terminando esa consideración, ese desarrollo, y en la actualidad, todo ordenamiento jurídico le da la connotación al ser humano de persona, ¿verdad? Es decir, aquel ente o sujeto de derechos y obligaciones. Pero no únicamente nos quedamos ahí, o sea, la persona individual como nosotros, tenemos en este caso esa categoría de persona, pero en un derecho, en un Estado de Derecho, también una persona jurídica o bien llamada colectiva, también tiene esa connotación de ser un ente sujeto de derechos y obligaciones. Bajo ese criterio, ¿qué es lo que ocurre? Eso igual es bastante claro. Deben participar varios elementos para considerar a la persona jurídica o colectiva como tal.
Idealmente, vamos a ver los cinco, eso lo vamos a hacer más adelante, pero quiero comenzar con ello. El concepto de qué es una persona jurídica o colectiva. O sea, al fin de cuentas son un conjunto de personas reunidas con un fin, ¿ya? Y que comúnmente se le llama, ¿verdad? Bajo un ambiente jurídico, una sociedad. Bajo ese aspecto, y partiendo de esa idea del concepto sociedad, si solo nos vamos a, por ejemplo, a cualquier libro de derecho, de derecho, a cualquier enciclopedia jurídica, a cualquier diccionario jurídico, o en sí, a cualquier diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuando buscamos el concepto sociedad, nos va a indicar que son dos o más personas, ¿verdad? Entonces, ese es el primer elemento. El primer elemento para comprender una persona jurídica o colectiva es que sean dos o más personas. ¿Qué ocurre bajo ese criterio? Hay algo bien interesante en este punto. Hace algunos años, en este caso, ese criterio en Guatemala varió un poco. ¿Por qué? Porque se crea la sociedad de emprendimiento, que es una sociedad bajo un ambiente mercantil que considera que en este caso una sociedad de emprendimiento puede comenzar con una persona, ¿verdad? La verdad es que aquí es donde a veces creo yo que nuestros flamantes legisladores desconocen un poco del tema de términos jurídicos y donde a veces, por ejemplo, nuestra mente hace un cortocircuito, porque desde la connotación social, desde una definición social de sociedad, no podemos establecer que es una persona. O sea, una sociedad, una definición clara es dos o más. Pero bueno, al final de cuentas, eso lo verán ustedes cuando estén en derecho mercantil. Uno, que van a ver, por ejemplo, todo lo que son las sociedades mercantiles. Entonces, ¿qué ocurre? La persona jurídica colectiva, idealmente, el primer elemento es que tienen que ser dos o más personas. El segundo elemento es que se reúnen con un fin determinado. Y es que eso es el objetivo claro, jóvenes. No nos podemos reunir en un conjunto de personas sin tener algo claro, que es lo que vamos a realizar. Ahora bien, bajo ese aspecto, entonces vamos, y voy a empezar a hablar de este tema, pero eso vamos a ver más a profundidad luego. ¿Qué ocurre? Los fines por los cuales se reúnen las personas para crear una persona jurídica o colectiva, en realidad en Guatemala hay dos: con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Ese es lo más claro. Sin ánimo de lucro, en este caso podemos establecer que son sociedades civiles, que el objetivo es el desarrollo de aspectos sociales y no necesariamente lleva consigo aspectos mercantiles o de desarrollo mercantil. Bajo este aspecto, entonces, encontramos, si lo vemos ahí, las iglesias evangélicas, encontramos también, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, encontramos las organizaciones no gubernamentales, encontramos las fundaciones, ¿no? En este caso, todos son aquellas personas jurídicas que no tienen ánimo de lucro. Contrario, en este caso, al siguiente elemento, que son con ánimo de lucro, ahí sí, en este caso nos vamos a lo que establece el Código de Comercio, que son todas aquellas personas jurídicas que su fin primordial es eminentemente el lucro. Como les decía, el Código de Comercio regula 6 tipos de personas jurídicas en la actualidad. Eh, para decirlo claro, por ejemplo, la primera es la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la más famosa, que es la famosa sociedad anónima. Está también otra que todavía es muy utilizada, la sociedad de responsabilidad limitada. Y pues la última creada, que es la famosa sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Son personas jurídicas que su fin primordial es eminentemente el lucro. Entonces aquí encontramos las dos vertientes por las cuales el segundo punto de esto para considerar una sociedad, una persona jurídica, ¿cuál es el objetivo? O es un objetivo civil de ayuda comunitaria, de ayuda social, o es un objetivo eminentemente lucrativo, ¿verdad? Y cuando veamos el cuarto punto de los que les estoy dando en este momento, vamos a ver una gran diferencia de dónde se inscribe. Eso es otra cosa muy distinta. El tercero es el tema del patrimonio, ¿verdad?
Cuando vemos y escuchamos ese concepto, lo primero que viene a nuestra mente es algo pues, calculable en dinero. Y tienen toda la razón. Pero tenemos que ser claros en este punto. Este concepto de patrimonio es un elemento de la persona, es un elemento fundamental. Es más, muchos autores nos han indicado que ninguna persona puede privársele de su patrimonio y que todas las personas tienen patrimonio, independientemente la edad, constitución, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con ello? Podemos pensar en nuestros hijos, unos menores de edad, por ejemplo. Son personas que, bueno, cuando vemos ese concepto del tema de la capacidad, únicamente tienen capacidad de goce, o sea, de gozar derechos. Obligaciones no tienen, según la ley. Pero ¿qué ocurre? Si tienen un patrimonio. ¿A qué me refiero con ello? Sin ir tan lejos, una persona que menor de edad, que padezca de un padecimiento visual, por ejemplo, pues en algún momento tendrán que ir con el doctor, con el oftalmólogo, y que le va a recetar en este caso la utilización de los famosos lentes. Es cierto, no trabaja y quien está encargado de resguardo y cuidado del menor, pues en este caso el padre o la madre. Entonces ellos le comprarán sus lentes. Son objetos de utilización personal que ninguno de los niños puede utilizar, o un adulto u otra persona. Entonces es parte de su patrimonio. O sea, al fin de cuentas viene a constituirse parte de sus bienes. Pero lo que quiero hacer la claridad acá es que el patrimonio no se instituye únicamente con los bienes. Muchos autores nos han indicado que la definición del patrimonio es los bienes, los derechos y las obligaciones que yo tengo, que son cuantificables en dinero. Es entendido que cuando entendemos o escuchamos la palabra bienes, pueden ser bienes muebles, como cualquier bien de la casa, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? El tema del menaje de la casa, pues una refri, una estufa, una tele, como también bienes muebles entran en este caso lo que son los automotores, ya sea de 4 o 2 ruedas, los vehículos, las motos. Bienes muebles también puede ser, por ejemplo, el tema de una acción de una sociedad anónima. Las famosas acciones también son considerados bienes muebles. Y los bienes inmuebles, que podríamos en este caso entender terrenos, casas, por ejemplo, apartamentos en ese sentido. Ahora bien, pero cuando dentro de la concepción nos indica que hay derechos, ¿no? ¿A qué se refiere con derechos? La clase pasada, en este caso, hacíamos ver como en el tema del concepto cuando veíamos el tema del concepto de la copropiedad. Lo interesante de todo es que es ese derecho que se tiene a algo. Por ejemplo, alguien que falleció su papá y el papá tenía, en este caso, una casa. Entonces él aún todavía no es el propietario de la casa, pero tiene el derecho hereditario, es decir, el derecho de heredar el bien que tenía su padre, ¿verdad? Entonces, bienes y derechos, al final de cuentas. Por ejemplo, un derecho de una acción, ¿verdad? Al final de cuentas, la acción representa un derecho, ¿verdad? Que de una u otra forma, al fin de cuentas, es una parte de un todo, que representa al fin de cuentas un capital autorizado, por ejemplo, no sé si fuera en el ámbito mercantil. Y, asimismo, las obligaciones. Y es ponerlo de una forma bastante sencilla con este ejemplo, el tema de una hipoteca. Tenemos una casa, ¿verdad? Que pues comenzamos a pagar, es un bien inmueble, es parte del activo. Pero sobre esa casa se constituye una hipoteca que está pagada dentro de 40, 30, no sé, 27 años, 25 años. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, mi bien inmueble representa un activo que es constitutivo, o sea, está constituido en dinero a sí mismo, o sea, se representa dinero, pero sobre ese bien tengo una responsabilidad, porque quien me ayudó a comprar esa casa fue el banco, ¿verdad? O sea, yo no tenía la cantidad para comprarlo en efectivo, sino que fue el banco. Lo mismo puede suceder con un bien inmueble, como una televisión. Ahorita que estuve en el tema del bono 14 y que en este caso, bueno,
saquemos una televisión, ¿no? Ya está, ya hace cuánto no hemos comprado, queremos poner una en la sala y comienza el tema de las credicuotas o los vicecuotas. Bueno, y todavía con la oferta de que nos regalan la primera cuota. Digamos, en este caso. ¿Qué sucede aquí, a este punto? Bueno, vamos a tienda de venta de electrodomésticos con la tarjeta y nos venden la tele, ¿verdad? La llevamos a la casa, la colocamos y hay un bien. O sea, vas a formar parte de nuestro activo. Pero ni siquiera, o sea, la tele todavía representa, ¿qué? 5,000 quetzales, los cuales no pago ni un centavo. Porque la primera cuota, páguela hasta agosto, por ejemplo, ¿no? Y la vamos a arreglar la cuota de agosto. ¿Qué sucede? Bueno, entonces hagamos esto, vamos con el vendedor y ya, bueno, que la quiero a 2 cuotas. Regálame la primera de la tele, que vale 5,000, solo va a pagar 2,500. Olvídense, no se lo va a hacer. ¿Verdad? O sea, ese tipo de ofertas únicamente cuando aplica, cuando son, ¿qué? Créditos a 12 meses, 18 meses, 24 cuotas, a veces hasta 48 cuotas. Entonces, vamos a llegar al próximo mundial y pagando la cuota que teníamos en este año. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está el negocio, porque las condiciones dentro de 4 años pueden haber variado, ¿verdad? La tele posiblemente hasta se nos arruinó y aún la estamos pagando, ¿verdad? Entonces, voy a esto. El tema del patrimonio, sí, es exacto. Son bienes, son derechos y las obligaciones. Para los que son contadores, en este caso es más o menos como sacar el famoso capital, ¿verdad? El activo menos el pasivo igual capital, ¿no? Entonces, tanto la persona individual como la persona jurídica o colectiva tienen un patrimonio, ¿verdad? No importa la constitución, no importa la edad, la forma, van a tener un patrimonio, ¿verdad? Entonces ya vimos 3 elementos. 2 o más personas con un fin determinado, que puede ser en este caso un fin eminentemente oneroso o sin ánimo de lucro. El tercero, en ese sentido, el tema del patrimonio. Y aquí vamos a 2 fundamentales, las últimas 2. El tema de la personalidad jurídica. ¿Qué sucede? Para constituirse como persona jurídica, hagamos una comparación, por ejemplo, antes de entrar a este punto. La persona individual pues, adquiere esa capacidad de derechos y obligaciones al momento, según la Constitución, de su nacimiento en condiciones de viabilidad. Es decir, para nosotros, en el momento en que nacemos, en condiciones de viabilidad, cero problemas. Pero, ¿qué sucede con una persona jurídico-colectiva? Las teorías indican que no es un ser físico, es un ser ficticio. Únicamente se encuentra en documentos legales. Entonces, ¿en qué momento se va a constituir como persona? Hay varios momentos dentro de los mismos. El primero es la creación de una escritura pública de persona jurídica. Y ahí es donde vamos a determinar, ¿verdad?, qué tipo de persona jurídica es. O es con ánimo de lucro o es sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque de ello depende dónde se va a inscribir, dónde está ese reconocimiento que el Estado le da para ser persona. Vamos, por ejemplo, con una asociación de vecinos. Una asociación de vecinos es, a todas luces, una entidad jurídica o colectiva sin ánimo de lucro. Al final de cuentas es beneficio para los vecinos, ¿verdad? ¿Dónde se va a inscribir? No la vamos a inscribir en un registro mercantil porque no es lucrativa. No la vamos a ir a inscribir al Ministerio de Gobernación porque hace mucho se reguló y se reformó esa inscripción y ya no se hace en Gobernación departamental, sino que se hace en el registro electrónico de personas jurídicas de cada municipalidad, ¿verdad? Entonces, ahí está, en ese registro electrónico de personas jurídicas de cada municipalidad es donde se registra esa escritura pública de creación de una asociación de vecinos. Bueno, entonces, los dos momentos en este caso de creación son, y en este caso podemos decirlo fácilmente, al momento de crear la escritura pública, donde firman todos la Junta Directiva Provisional, como el presidente, el vicepresidente, secretarios, el tesorero, etcétera, cuando se da el testimonio y cuando ese testimonio se lleva a la municipalidad en el registro electrónico de personas jurídicas y se inscribe. O sea, le da una inscripción, o sea, ese reconocimiento que el Estado otorga a través de las distintas instituciones de que esta entidad ha cumplido los requisitos esenciales para constituirse como persona jurídica. Vamos, por ejemplo, con una sociedad anónima. ¿Qué ocurre con una sociedad anónima? El tema de una sociedad anónima es bastante interesante. ¿Por qué?
porque depende en ese sentido, ¿verdad? De momentos procesales y también cómo la persona jurídica del ámbito civil para poderse constituir. Uno, nuevamente, fundamental es el momento en el cual se crea, ¿verdad? La escritura pública en la cual regula tu constitución, ¿verdad? Ahí van a establecerse cuánto es su capital autorizado, por ejemplo, que fuera una sociedad anónima, cuánto es su capital autorizado, cuánto ha suscrito, cuánto ha pagado, de cuánto van a ser las acciones, si van a haber, por ejemplo, acciones que sean de fundador, por ejemplo, cuál va a ser su sede, dónde va a estar ubicada la sede, y todas estas condiciones se quedan cocinadas en la escritura pública, se firman los socios fundadores y se queda el testimonio de escritura pública. Ya está el primer momento, pero no es, ahí todavía no está el reconocimiento. Entonces, como es una sociedad colectiva jurídica con ánimo de lucro, se tiene que inscribir pues, en el lugar ideal, en el registro mercantil. El registro mercantil, luego de cumplir los pasos de ley, extiende una certificación en la cual otorga la personalidad jurídica. Entonces aquí estamos ya en el momento oportuno en el cual comprendemos que ya nace, ¿verdad? Como persona a la vida jurídica. Pero nos hace falta un paso. La persona jurídica colectiva, como lo he mencionado, las teorías indican que no es un ser físico, no existe físicamente. Existe un documento legal, la famosa teoría de la ficción legal, pero necesita de la persona individual para su representación. Entonces, por eso está el quinto elemento. El quinto es la representación legal, que se hace a través de un representante legal. Entonces, depende cómo se constituye cada una de las sociedades. Puede existir un consejo de administración que deleguen en un administrador, ¿verdad? Y representante legal. Puede existir únicamente un administrador único y representante legal. Entonces, este representante legal tiene la obligatoriedad de velar y representar a la sociedad anónima o a la sociedad, o a la sociedad civil en virtud de un elemento muy importante, el famoso nombramiento. Cuando ustedes van a identificar a una sociedad mercantil, a una sociedad civil, idealmente tenemos que identificar a quien la representa. En este caso, Juan Pérez, por ejemplo, con su dato de identificación, con su número de DPI, quien actúa en nombre propio y en calidad de, por ejemplo, administrador único y representante legal de la entidad, los lápices sociedad anónima. Y lo acredita con su acta notarial de nombramiento, que es el famoso documento, el cual ha quedado registrado, ¿verdad? Bajo el libro tal, folio tal, de personas, de representantes legales, de personas jurídicas, del registro mercantil, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Aquí se da plenamente la realización de los 5 elementos. Para entender, entonces, una persona jurídica o colectiva no es solo decir, bueno, es una sociedad. No, no tenemos que entender quién es una sociedad, ¿verdad? Dos o más personas con un fin determinado, ya los mencioné, puede ser con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, con un patrimonio propio. Ahora bien, algo interesante. Este patrimonio, por ejemplo, en las sociedades mercantiles puede ser aportado, ¿verdad? Para crear la sociedad, no necesariamente tiene que ser dinero únicamente. Podemos aportar bienes, por ejemplo, para tener la sede de la sociedad, alguien puede haber aportado un bien inmueble, ¿verdad? Y entonces que en ese lugar, ese sea la sede de la sociedad, por ejemplo. Y luego entendemos el tema, el cuarto elemento que es la personalidad jurídica, ¿verdad? Que es ese reconocimiento que el Estado lo da a la persona para entender que es persona. Y el último, la representación legal, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de personas que hay en nuestro país. Ahorita voy, Alfonso, con todo gusto, ahorita voy a dar la palabra. Respetando en este caso, pues el tiempo, Alfonso, con todo gusto, para servirle. Gracias, Lick. Yo creo que también en el representante legal tiene un tiempo estipulado cuando se inscribe, ¿verdad?
en el registro. Sí, sí, Que le sí, dan correcto, sí. 5 años, creo que son, o 3, algo así. Mire, ahorita, sí, gracias. Ahorita se acaba de activar lo del tema, miren, como es el tema de los sistemas son bien raros. Hasta ahorita apareció, no sé si todos están viendo ya la presentación. Sí, Lick. Ok, perfecto. Sí, Entonces, ahorita le sigo dando la palabra a Alfonso y voy a pasar todas las diapositivas hasta donde vamos ahorita, ¿verdad? Bueno, entonces, con todo gusto, Alfonso, si quieres, siga haciendo la pregunta y yo después la respondo. Cuando usted hablaba de representante legal, cuando el momento que lo inscriben como representante, le dan un tiempo de cuando se registra, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a estar inscrito, me imagino? Sí, correcto, así es. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando son en este caso administradores y representantes legal, puede suceder que, voy a poner este caso, o sea, hay ocasiones en las cuales, tanto en el ámbito de la persona jurídica civil como de la mercantil, debe establecerse el plazo por el cual ellos van a ejercer su función, ¿verdad? No puede ser de forma indefinida. Hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, para un gerente, que es una función vital de la empresa, le podemos colocar un acta de nombramiento como gerente por plazo indefinido. A veces, por ejemplo, hay ocasiones en las cuales es únicamente representante legal y administrador único, en las cuales se puede colocar, por ejemplo, por plazo indefinido. Pero lo más común es que normalmente ese tipo de cláusulas va a quedar establecido en la escritura de constitución. ¿Cuánto es el plazo máximo que va a ejercer las funciones el representante legal? Y siendo bastante claro con la respuesta con la pregunta de su compañero, puede ser entre 1 año hasta un máximo de 3, que es lo común, se podría decir, ¿verdad? ¿Alguien más? Gracias, Lick. Con todo gusto. Bueno, ¿saben qué? Voy a pasar todas las diapositivas, voy a comenzar desde la primera para que veamos lo que hemos ido analizando, ¿verdad? Licenciado, Bueno, disculpe, ¿será que solo a mí sí. no me aparecen las diapositivas porque no logro ver? Bridget, no sé si alguien más, creo que solo a Bridget no le aparecen. Yo sí lo veo. Ok, hagamos una cosa, Ya, Bridget. licenciado, gracias. Ok, ok. Bueno, entonces las voy a pasar para que ustedes las vean. Esto es lo que hemos visto la última clase, ¿verdad? Bueno, las últimas 2 clases siendo bastante cierto. Los conceptos jurídicos fundamentales, en este caso, eso fue lo que platicamos. Dentro de ello, luego vimos la clasificación y les decía yo, las formales y los materiales. Es más, en esa parte, en esa clase, hice ver en este caso el procedimiento de creación de la ley. Si ustedes recuerdan, es un tema muy importante porque nos da la pauta a comprender por qué razón la formalidad de la ley. Es todos esos pasos de creación que llevan como fin la creación de derecho, ¿no? Veíamos también en este caso los materiales que, siendo bastante sinceros, vamos a ver todos, jóvenes. Si ustedes se dan cuenta, estamos ya comenzando con la persona, el primer elemento. Los tenemos que ver todos, ¿verdad? Luego veíamos en este caso el tema de la norma jurídica, de dónde proviene, cuáles son los elementos de cuáles consta, el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica. Veíamos el tema de la hipótesis normativa, el bajo supuesto jurídico. Veíamos algunos artículos, sobre todo el artículo 78 del Código Civil. Y vean, aquí les hago una pequeña, bueno, es una tarea realmente, pero no, a mí no me gusta el concepto tarea, siendo bastante, ¿no? O sea, si ustedes quieren lo hacen, no tiene punteo, la verdad. Lo que quiero es que lean, eso lo pueden hacer en el libro de la licenciada, de la doctora Sandoval con el licenciado Leonel Bautista, o en el que también les recomendé, que es el que más utilizo, el libro de Introducción a Derecho 2 del licenciado López Mayorga. ¿Qué es lo que busco? Que ustedes lean en este caso, ya ampliemos un poco, porque les decía que al final de cuentas saber la doctrina de cuándo es un supuesto jurídico simple, cuándo es compuesto, cuándo es dependiente, independiente, sí es importante, ¿verdad? Pero ya conforme vamos leyendo la ley, lo vamos haciéndolo de forma más constante nosotros, entendiéndolo de una forma más sencilla. Entonces, ese tema lo pueden ver ahí en esos 2 libros que yo les recomendé. Luego vimos en este caso los supuestos jurídicos simples, los complejos. Yo les decía, miren, la verdad es que lo que tenemos que comprender de estos es saber determinar cuándo hay una hipótesis o cuándo hay varias hipótesis, ¿verdad? ¿Y para qué? Para poder entender si depende de sí mismo o depende de otro. Como lo habíamos visto,
el tema de la separación, el tema del divorcio que habíamos visto, el tema del homicidio. Luego vimos, por ejemplo, y este me enfoqué mucho. Recuerden que después la clase pasada en el tema de la copropiedad y el derecho de tanteo. Yo le soy bastante sincero, ¿verdad? Este tema, así como lo vi en clase, pues me extendí bastante porque no me gusta, la verdad es que solo hablar del artículo y quedarme así, la verdad es que nos habíamos quedado en las nubes y la verdad es que sí me gusta que entiendan ese punto. Es más, esto lo van a volver a ver ustedes, un poquito bastante claro, un poco más adelante, por ejemplo, el tema de la copropiedad con en Derecho Civil 2, el tema, y ahí lo ven también mismo el tema del derecho de tanteo. Y igual, la división de la cosa común, por ejemplo, van a verlos cuando estén en el civil, no, perdón, en notariado 4 cuando ven ya eh, contratos en particular, ¿verdad? Entonces, cuando les digo, pues esto es lo que hemos ido analizando. Luego de ello también vimos lo que era el tema del independiente, un tema de contrato de compraventa, pues no necesita de otro para poderse comprender. Y cerramos el punto con la consecuencia jurídica, que al final de cuentas es el derivado del cumplimiento de una hipótesis, ¿verdad? O sea, yo les decía en ese punto, y cuando me pasaba yo a la ley de causalidad jurídica, siendo bastante sincero, necesariamente en una norma jurídica debe haber un, una consecuencia derivada de una hipótesis. Y no puede haber una hipótesis sin que no haya consecuencias. O sea, una lleva a la otra. Y de lo contrario no es norma jurídica, les decía yo, ¿verdad? De lo contrario no es norma jurídica. Y comenzábamos el día de hoy ya a hablar acerca de lo que era la persona. Y como les decía, García Maiden nos establecía qué es una persona. Todo ente capaz de tener facultades y deberes, de dónde proviene el término personae. Porque lo que pasa es que representaban en este caso las máscaras en los teatros. Cuando en la época antigua, la única forma de hacer una representación era y atribuirse el personaje a través de una máscara. Entonces, ese término fue adquiriéndose a raíz de la historia y desarrollándose en el término de persona que jurídicamente en la actualidad conocemos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí más o menos, bueno, antes de ese punto, es lo que he platicado. Solo para recordar un poco, hay dos tipos de personas en nuestro país, las personas jurídicas o colectivas, las personas individuales, y vamos a comenzar a ver los elementos de la persona individual. Vuelvo a recordarles, para ver la persona jurídica, vamos a verla más adelante poco a poco, pero tenemos que entender que hay 5 elementos. Eso nunca los olviden, ¿no? 5 elementos. 2 o más personas, con un fin determinado, con un patrimonio propio, con un reconocimiento del Estado que es la personalidad jurídica y con una representación que es la famosa representación legal, ¿verdad? Lo mismo que vamos a ver de estos elementos ahorita en la persona individual, lo mismo vamos a retomar en lo que es la persona jurídica o colectiva, con algunas variantes, ¿verdad? Por el tema de la personalidad no se aplica de la misma forma. Bueno, ¿qué es la personalidad? Al final de cuentas, es esa investidura que el Estado otorga. ¿Y a qué me refiero? ¿Y cómo se aplica? Y voy a hacer un ejemplo, tal vez algo burdo, pues, pero para que lo ponemos fácilmente, ¿verdad? Lo que sucede es que sin esta investidura no somos personas, ¿verdad? O sea, físicamente somos seres humanos, pero la categorización jurídica se otorga al momento de adquirir la personalidad, ¿no? Entonces, ¿de qué momento viene este punto? Hay teorías que establecen en qué momento se adquiere esa personalidad. Y vamos a ir viendo las 4. Yo bastante sincero, de una vez adelanto. La teoría que se aplica en Guatemala es la teoría ecléctica, ¿no? O sea, la última. Pero vamos a ir viendo todas para que ustedes lo puedan analizar y podemos estar algunos ejemplos. La teoría de la concepción, la verdad es que establece que la personalidad se adquiere en el momento en el cual el esperma fecunda al óvulo, la famosa fecundación. Esto ha sido objeto de muchas críticas porque es bastante difícil, casi llegando a lo imposible, determinar el momento exacto. Es más, yo les cuento, por ejemplo, y se los contaba a sus compañeros en el semestre pasado. Pues hace algunos años, ¿verdad? Tengo 2 hijos, ¿verdad?
Tengo un hijo de 4 años, una nena que hace poquito acaba de nacer, va para cumplir sus 2 meses, pero antes de ellos, antes de mi hijo de 4 años, pues igual mi esposa había quedado embarazada, o sea, se dio la fecundación, pero pues igual por problemas en este caso naturales, ¿verdad? Ya nació, ya va para los 2 meses, ya va para los 2 meses. Por problemas de naturales, pues en este caso mi esposa tuvo un aborto espontáneo. Entonces, ¿qué ocurría? Al final de cuentas, no fue un procedimiento quirúrgico, no fue un nacimiento de un feto muerto, simple y sencillamente fue un aborto espontáneo. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es que hay una crítica a esta teoría. Porque sí se puede dar la fecundación, no se sabe el momento exacto en el cual fue, pero es un proceso en el cual ese nuevo ser nunca adquirió vida. Entonces, por eso es que se le hace esa crítica, ¿no? El segundo, en la teoría del nacimiento. Este también en ese sentido tiende a tener una crítica. ¿Por qué? Bueno, ya estamos fecundación, proceso de fecundación y nacimiento. Pero ustedes mejor que nadie saben que no todos, ¿verdad?, los seres fecundados nacen vivos. Es más, X o Y motivo, en el momento de una enfermedad, el tema de la presión, el tema del azúcar, eh, el tema de una infección, X motivos, ¿verdad?, pueden afectar al nuevo ser y que conlleve su muerte, ¿verdad?, en este caso. Es más, ustedes mismos han sabido del tema de gemelos, ¿verdad?, que uno de ellos en el transcurso de la fecundación fallece y solo se logra el nacimiento de uno de ellos, pues en este caso. Entonces también hay una crítica porque no necesariamente la fecundación y el proceso de fecundación conlleva condiciones de viabilidad, ¿no? Eso es muy claro. Bueno, ¿qué ocurre? El artículo 1 del Código Civil, hay que hacer una pausa acá. El Código Civil es de 1960, ¿verdad? Voy a hacer esa aclaración. Entonces, ¿qué ocurría? El artículo 1 del Código Civil no ha sido variado, y ahí ustedes lo pueden ver en su código, establece que la personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido siempre que nazca en condiciones de viabilidad, ¿verdad? O sea, es decir, debe nacer en condiciones favorables para el nuevo feto. Por mucho tiempo, esta teoría de la viabilidad fue la teoría que se aplicaba en nuestro país. Pero ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta acá, ¿verdad? Hay un elemento que hace falta, la fecundación. Porque nos establece desde el nacimiento, ¿verdad? Aquel que está por nacer se le considera nacido. Pero ¿qué sucede con la fecundación? Ese es en el año 1985, en la cual se les promulga la Constitución Política de la República de Guatemala y que surge su ejercicio y vigencia en el año 86, establece en su artículo 3 derecho a la vida. Es más, el primer derecho que tenemos como seres humanos es nacer. Ese es el primer derecho. Por eso es que en este caso, yo siempre lo he dicho, Guatemala no es por cuestiones religiosas, tampoco es por otra cuestión, en este caso, que hay una pugna de poderes por el tema del aborto. No, simple y sencillamente es porque no se ha regulado, no se ha modificado la ley. Es más, si ustedes se dan cuenta, debiera ser una modificación constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 3 establece: el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Entonces, ¿qué ocurre? Esta teoría ecléctica aglutina todas las anteriores. Establece bajo ese precepto que no es que haya modificado, haya reformado el artículo 1 del Código Civil, lo complementó. Y por cuestión de jerarquía normativa, entonces debe establecerse la concepción establecida en nuestra Constitución, más el artículo 1 del Código Civil. Y por tal motivo, la teoría crítica aglutina todas. Entonces, en forma sencilla, por ello es que es penado el tema del aborto.
En primer lugar, porque no se ha reformado. En segundo lugar, porque es un derecho constitucional, el derecho a nacer. Entonces, bajo ese criterio, la personalidad se otorga desde el momento de la concepción hasta todo el proceso de fecundación, hasta el nacimiento en condiciones de viabilidad. Por ello, es que a pesar de que hayan fetos que hayan nacido muertos, tienen el derecho de su inscripción de nacimiento y el derecho de su inscripción de defunción. En ocasiones, por ejemplo, los padres, pues en este caso les ponen el nombre también, ¿verdad? O sea, y por tal motivo no se permite el tema del aborto, ¿verdad? Que es muy distinto, por ejemplo, porque eso es un procedimiento médico en ese sentido, ¿verdad? El caso, bueno, no es médico, sino que es un procedimiento natural, disculpen el lapsus ahí, es un procedimiento natural cuando sucede lo que pues, pasó con mi esposa la primera vez que quedamos embarazados, pues, que se da un aborto espontáneo, o sea, no fue un procedimiento médico, no fue un nacimiento de un feto muerto, o sea, sencillamente 9 semanas de alegría y pues Dios, en este caso, allá arriba tenemos a nuestro primer angelito, ¿verdad? Y pues ahí estará, ¿verdad? Al fin de cuentas, ¿verdad? En algún momento lo conoce. ¿Eh? Yo siempre he dicho, yo creo que ustedes en clase lo habrán escuchado, siempre lo he dicho, yo soñé que iba a ser nena, ¿verdad? Y pues dije, yo siempre tuve a mi nena ahí, mi angelita ahí en mi mente. Y pues ahí sí que como es Dios, ¿verdad? O sea, los meses, en este caso, pues queda embarazada mi esposa de mi hijo, y ustedes saben perfectamente la historia, fue una sub y baja ese embarazo, ¿verdad? Gracias a Dios. Después de todo lo que sucedió, ahí está el nene ya, 4 años ya, dando batalla. Y pues la nena, que al fin de cuentas ahí está, ahí está, que dentro de 15 años ya están diciendo que voy a estar pensando en los 15 años. Yo no sé, los jóvenes, digo, yo veo a mi hija y digo, no sé qué voy a hacer dentro de 15 años, ¿verdad? Que me diga, mira papi, te presento a alguien, no sé qué voy a hacer, se los juro, ¿verdad? No, no me lo presentes, estoy seguro, soy muy celoso en ese sentido. Y ni siquiera, ni siquiera llega a esa época, pero bueno, al fin de cuentas todos pasamos por eso. Pero gracias a Dios ahí está, ¿verdad? Todos pasamos por eso. En algún momento ahora entiendo a mi suegro, ¿verdad? Bueno, a mi suegra en paz descanse, entiendo a mi suegra y a mi cuñada, ¿verdad? Así, uno llega a meterse ahí a donde no le pertenece, pero espero al fin de cuentas le va a pertenecer a uno, pues. Entonces, como les digo, hasta este punto, por eso es que la ley contempla el tema de respeto a la vida desde su concepción, ¿verdad? Por el tema del derecho a la vida que establece nuestra Constitución. Bueno, pregunto, hasta este momento, ¿hay alguna duda, estimados jóvenes? ¿Estamos bien? Sí, Oli, una pregunta. Sí, con Perdone. gusto, Alfonso. Usted dice de que al momento de su concepción ya se le otorga la personalidad jurídica, o al momento Desde ese de momento se inscribirse. respeta. No, desde ese momento se respeta ya la vida. Desde ese momento ya se respeta la vida y la personalidad hasta que nazca en condiciones de viabilidad. O sea, por eso es que aglutina todas. O sea, sería la ecléctica porque no podemos decir desde su concepción, desde su nacimiento, sino que todo ese proceso, desde la concepción hasta que nazca en condiciones de viabilidad, ya en ese momento de condiciones de viabilidad, ya es donde adquiere la personalidad, pero se retrotrae a todo el proceso anterior. Ok. Y el número 3 de la Constitución lo amarra, digamos, para que. Ese es sí, se puede decir que ese es el que complementa lo que antes estaba establecido en el artículo 1 del Código Civil, porque el artículo 1 establecía el derecho, el tema de la viabilidad, pero no nos establecía la concepción, o sea, el derecho a la vida, en este caso, desde la concepción misma, porque ahí nos dice desde su nacimiento en condiciones de viabilidad, entonces faltaba ese pequeño e importante y fundamental paso, ¿verdad? Desde el momento en que se da la concepción misma. Ahí estamos, se le agradece. A usted, Alfonso, muy amable. ¿Alguien más? Bueno, qué gusto haberles saludado, jóvenes. Nos encontramos el miércoles, ¿verdad? Con la diferencia, no se van a equivocar, que es a primera hora, ¿verdad? Es a las 6 de la tarde. Entonces, disculpen el lapsus ahí que tuve con el tema del programa, realmente son cosas que salen de mis manos, pero lo bueno y lo importante es que ahí sí que quiso funcionar, ¿verdad? Ya no, ahí sí que ya, por lo menos ya estamos ahí con las diapositivas. Entonces, nos encontramos el día miércoles. Un abrazo, jóvenes, que estén muy bien y provecho a los Buenas noches. que